Surprise, motherfucker. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el que me estés viendo o me estés escuchando. Yo soy Psicofer, amante del cine, de las series de televisión, de diferentes plataformas y amante de los libros. Así que en esta sección del canal y en nuestro nuevo canal de Spotify voy a estar analizando personajes, películas, relaciones desde el punto de la psicología, para que junto conmigo puedas aprender un poco más de ella y puedas estar más en contexto. Sin más que decir, pues doy por inaugurada esta nueva sección. Si ya me conocías de tiempo, sabes que antes subía videos explicando cosas, llegué a subir entrevistas. Y si me acabas de conocer a través de Spotify, pues bueno, me presento, ya lo dije hace rato, soy psicóloga, me encanta el cine, me fascina el cine. De hecho creo que soy demasiado geek en ese sentido. Harry Potter, Marvel, DC, pero disfruto en realidad casi todo tipo de cine. El terror sí es mi punto bajo, pero los thrillers psicológicos sí los disfruto y espero en un momento también hacerle varios homenajes a varias películas que me encantan de ese estilo. Y pues precisamente creo que se puede considerar un thriller psicológico, y si no, la verdad es que pues es una película que se disfruta mucho, de la que voy a hablar el día de hoy y que nos planteará una cuestión como muy importante respecto a si el asesino nace siendo un asesino con esas tendencias o si se forma a través del camino. Vamos a hablar tenemos que hablar de Kevin, así que tú y yo vamos a hablar de Kevin. Tenemos que hablar de Kevin. Se estrenó el 13 de enero del 2012 en México, su lanzamiento fue en el 2011 en Estados Unidos y fue dirigida por Lynne Ramsay y tiene un premio del cine europeo a la mejor actriz europea y un premio BAFTA a la mejor película británica. El reparto está compuesto por Tilda Swinton en Eva, que diríamos es la protagonista, ahorita te diré por qué diríamos, y Ezra Miller, que podríamos decir que es el protagonista en el papel de Kevin, que analizando la película veremos si Ezra quedó así como está ahora desde esa película. Pero fue uno de sus grandes papeles protagónicos, perdóname, me traigo un poquito, que lo catapultó hacia la fama que hoy posee. Tenemos a John C. Reilly, también en otro papel bastante importante, como Franklin, que sería el papá de Kevin. A él lo he visto más en películas de comedia, sin embargo, la verdad es que en esta película se luce muchísimo. Algo que te tengo que decir bastante es que es una película que no se siente desactualizada. Es decir, o sea, tú la ves y fuera de los aparatos que puedes ver en la película y algunos conceptos, como, eso viene en la sinopsis, como que la mamá trabaja como una guía, en una guía turística, que en realidad eso sí sigue existiendo, pero pues que bueno, ha sido suplido poco a poco por la situación de las agencias a través de internet. Por esos pequeños detalles como que te ubicas en la época en la que fue hecha, sin embargo hay muchos detalles que no te hacen darte cuenta de eso. Ya lo iré explicando y lo vas viendo conmigo y tú me dices. Pues te leo la sinopsis. Eva es una autora y editora de guías de viaje y Franklin es un fotógrafo publicitario. Ellos deciden, a pesar de las dudas, tener su primer hijo con casi 40 años. Así nacerá Kevin, un niño que complicará sus vidas hasta límites insospechados. Debo de avisarte que va a llegar un momento en donde este podcast o este video, dependiendo de cómo me estés escuchando o viendo, va a tener spoilers. Yo te voy a avisar, en el momento le puedes poner pausa y la puedes ir a ver. Está en Amazon y creo que en YouTube también la puedes ver o rentar sin mayor problema. Pues bueno, te quiero contar la historia que yo tuve con esta película. La primera vez que la vi estaba en segundo de universidad y en ese entonces nos hablaba mucho de la importancia de la relación entre la madre y su hijo, entre cómo esta relación puede marcar muchísimo al paciente o a la persona. Ojo, debo de decirte que yo no te voy a hablar de una teoría en específico, yo te las voy a presentar, yo no voy a defender ninguna, pero para que tú las conozcas y sepas desde dónde
la psicología puede explicar. Hay que saber que si bien hay teorías que tratan de que la psicología sea una ciencia exacta, como lo puede ser el cognitivo-conductual, que si no sabes qué es, te dejo por aquí el link de mi video de YouTube para que vayas y veas cuáles son los tipos de corrientes y cuáles son sus implicaciones, pero que también existen muchas teorías que se manejan dentro de la criminalística, como es el psicoanálisis, que aunque no están comprobadas, pueden darnos una idea de qué es lo que sucede dentro de la mente de un asesino, como lo puede ser Ted Bundy, o en este caso, pues bueno, ya te estoy adelantando un poco qué es lo que pasa, pero créeme que no es un spoiler en sí y per se. De hecho, no lo considero así un spoiler porque la película te lo dice desde un primer momento a través de bastantes elementos. Eso es algo que también quiero rescatar desde un principio. Los colores, el cómo juegan con el sonido, la banda sonora, la banda que fue hecha específicamente para la película. Todo esto te hace inmiscuirte demasiado en la película y sentir lo que la protagonista, como te digo entre comillas, ya vas a ver tú por qué, estás sintiendo. Es algo que te ves venir desde un principio y que, bueno, aunque ya la hayas visto, si ya la has visto, déjame comentarios en YouTube, y si ya la has visto, déjame comentarios también por Instagram, si me estás escuchando a través de Spotify, qué te pareció, y si compartes muchas ideas como las que yo estoy teniendo en este momento y al momento que te vaya narrando la película, ¿verdad? Vamos a hablar, les digo en general, de varios elementos que te van a hacer pensar a ti si de verdad Kevin nace así o Kevin se hace así. Ya tenía un video hablando sobre psicópatas y sociópatas. Te digo, no te estoy spoileando, de verdad es que es algo que te intuyes desde el primer momento, desde la primera interacción que tienes, pero que me gustaría irte explicando poco a poco. Y que en realidad, pues sí, te plantea mucho esto. Lo voy a ir diciendo al final, que es incluso los comentarios que yo llegué a encontrar dentro de YouTube respecto a la película. Pues bueno, hablemos de los elementos, principalmente el énfasis en el rojo y en el azul, cómo son colores con los que juega la dirección para darte una sensación de algo. Por ejemplo, a mi parecer, y digo a mi parecer porque yo siento que el cine es una obra de arte que tú puedes ver e interpretar de diferentes maneras, el color rojo aparece como un dolor o disociación. El término disociación se está volviendo muy popular en TikTok, que si no me sigues, sígueme, que habla sobre como una desconexión y falta de continuidad entre pensamientos, recuerdos, el entorno, las acciones y la identidad. En español, tú puedes estar como muy tranquilo y llega un momento donde te sientes como desconectado, o sea, no te sientes ni conectado a tus sensaciones, a tus sentimientos, tus pensamientos, te sientes como fuera de ti, como extraño con lo que está sucediendo contigo y a tu alrededor, por así decirlo. En algún momento estos colores como el rojo y el azul que están muy presentes, dime tú si notas algunos más, te hacen como dar esta sensación de que no sabes si estás viendo su pasado, su presente, si estás viendo una situación de su futuro. Y creo que esto tiene que ver, al menos desde mi punto de vista, con una noción psíquica entre el presente y el pasado. Es decir, a veces cuando vivimos un trauma muy grande, nos es difícil, según la teoría psicoanalítica, que nuevamente si no la conoces te invito a ir a mi canal para que la veas más profundamente, pero que bueno, habla sobre que el pasado es tu condena. Sigmund Freud eso decía, entonces él hablaba de que el tiempo es importante, pero para el inconsciente, ¿no? Él maneja este término de inconsciente y él dice, tu inconsciente te va a decir qué pasó, pero no te va a decir cuándo pasó. El inconsciente puede salir al día siguiente o puede salir 10 años después. Es por eso que como que algunos pacientes, al menos que manejen dentro del enfoque psicodinámico o incluso dentro del enfoque humanista, Gestalt, de repente como que les cae el 20, como que estaban haciendo cualquier cosa y de repente es como, esto, por la cuestión del inconsciente. Entonces esto mismo causado por el trauma que te digo que vive la mamá de Kevin, Eva, la película no lo presenta incluso así, como que no sabes si estás entre su presente o su pasado, hasta que va avanzando un poco más la película. Aunque ya la hayas visto, de verdad es una película que si la vuelves a ver, y por eso la considero una obra de arte en ese sentido, notas elementos que no habías notado antes, notas cosas que antes habían escapado completamente de tu vista, que antes no eran importantes al parecer. El color azul lo relaciono yo un poco con la anedonia. La anedonia es como
que te quedas sin la capacidad de poder sentir. No, no porque te pinchen o algo como cuando pasa con la diabetes, ya no sientes, no, es a un nivel emocional donde como que ya no disfrutas las cosas que disfrutabas antes, ya no te permites tampoco sentir el coraje, como que toda tu energía se queda guardada a voy a tratar de sobrevivir. Y es algo que pasa en muchas personas que tienen depresión. Ahora, en algún momento en la película, varias escenas se ve donde ella está tomando estos antidepresivos y los está tomando con alcohol, cosa que no se debe hacer. Digo, quienes ya han tomado medicamentos no me pueden mentir, si tú los has tomado yo creo que ya lo sabes. El alcohol es un depresivo por sí mismo. Entonces imagínate estar tomando antidepresivos y tú le echas más depresivos, pues es como si trataras de lavar un traste mientras le vas poniendo salsa encima, o sea, no se puede. Entonces eso obviamente hace que lo que ella tiene pueda intensificarse más, aunque pareciera que no. Y bueno, en general, digo, el cambio de colores de una escena a otra puede representar como esa transición entre ella misma, que hay un momento donde se disocia, como yo te comentaba, entre su pasado, su presente, y cómo vuelve a conectar con el momento. Pudiera ser, dame tú tu interpretación. Y hay una relación a lo largo de la película que se ve extraña. La película te hace sentir incómodo, incómoda con todo lo que sucede a tu alrededor. La música, a pesar de que es muy buena, te causa una sensación como de que no debe estar ahí, no debe estar en esa escena, no hace sentido. No sé si habías escuchado esta parte donde el cine utiliza todos estos elementos para causarte sensaciones. El cine de terror utiliza canciones que si vieras tú la escena sin la canción, no te causaría el mismo temor, tal vez ni siquiera te causaría temor. Entonces, por eso es como muy importante notar estos pequeños detalles y que de verdad a lo largo de la película te vas sintiendo cada vez más incómodo, cada vez más raro. Fíjense incluso como mi cuerpo, bueno, quienes están viendo en YouTube, quienes no les platico, o sea, mi cuerpo hace como un arqueo hacia atrás, como de, me quiero quitar esta sensación de encima, no sé, es mal pensado. Y mucho tiene que ver desde un principio, tú lo puedes intuir y la película te lo muestra, creo que incluso en el tráiler. Eva no logra conectar con su hijo, no logra sentirse en una simbiosis con él. Una simbiosis, Freud la describía y sus discípulos como esta parte de conexión entre madre e hijo, como si se pudieran leer la mente en este sentido, que es muy importante cuando el niño nace, porque pues aunque no te gusten los niños, y si incluso has tenido un cachorrito, de gatito, de perrito, te has dado cuenta cómo ellos lloran para avisarte que algo no está bien, que tienen hambre, que se sienten solos. Lo mismo pasa. Y esta simbiosis sucede en el momento en el que nace el bebé. No tiene que ser precisamente con la madre biológica, te digo, o sea, tú teniendo un gatito, un perrito de bebé, pequeñito, te has dado cuenta cómo tú eres esa figura materna para ese animal, ese ser, esa persona, ese bebé. Porque intuyes qué es lo que necesita, cómo lo necesita, cuando es como una comunicación como si pareciera que se le llena la mente. Y eso es muy importante a lo largo de la película, porque te hace cuestionarte precisamente esta parte donde si Kevin nace siendo así o si Kevin se construye así. Hay demasiados elementos muy curiosos. Está el elemento de la teoría ambiental y de genética, donde si bien puede existir un gen, por ejemplo, con un asesino que se llamaba Iceman, que entra dentro de la categoría de sicarios, era esta situación de si él se había hecho o no. Le hace una entrevista a un psiquiatra, le pregunta qué es lo que siente, qué es lo que piensa, y después le explica cómo incluso sus hijos pueden tener como el mismo gen que él tiene, por así decirlo, y que sin embargo ellos no pueden desarrollarlo, o más bien no lo van a desarrollar en ese sentido, porque su esposa y él los quieren y les dieron una educación y una atención. Entonces te hace cuestionar esta parte de, ok, si él hubiera tenido una historia diferente de vida, ¿hubiera sido otra persona? Por ejemplo, el caso que inspiró a It, Pennywise, también te hace preguntarte esto. Muchos asesinos en series incluso te llegas a sentir no identificado, pero sí como cierta nostalgia hacia ellos, como cierto, ay, pobrecito, mira todo lo que vivió. Y sin embargo hay otros que definitivamente
dices, ¿qué le pasó a esta persona? O sea, tenemos a Ted Bundy, un caso que me gustaría analizar a través de la serie que existe, de las cintas de Netflix, o si no, a través de todas las películas que han hecho sobre él, que si no lo conoces, fue un asesino en serie sangre fría, bastante... no sé cómo describírtelo con palabras, pero no te hace pensar más bien que no es humano, que no fue humano. Y bueno, este hombre no sufrió ninguna de estas cosas, o sea, no sufre todo el dolor que sufren todos estos otros asesinos en serie. Entonces, obviamente incluso eso cambia el perfil cuando se hizo el perfil de Ted Bundy sobre qué es lo que podrían considerar un asesino en serie. Y entonces te preguntas, y de hecho creo que hay investigaciones que sí dicen que él tenía un gen particular que después investigaron en varias personas. Y bueno, planteándote toda esta situación, son los elementos que tienes que empezar a considerar cuando te empiece a platicar todas estas cosas que suceden durante la película, que obviamente pues ya van a ser spoilers. Antes de hablar también de eso, te quiero hablar de que muchas veces, te digo, el cognitivo-conductal es una teoría que parte de lo científico, el hecho que se repite el pensamiento científico y aceptado. O sea, yo no tengo nada en contra de ella, no me vayan a tirar los conductistas radicales, por favor. Pero sí es muy interesante, incluso me gustaría saber su respuesta desde eso, si ustedes son conductistas, cómo existe una fijación sexual en los asesinos en serie. Freud lo maneja así, como que la sexualidad Freud la maneja como el coito como tal, el meter y sacar pues. Lo maneja desde una teoría como de energía. La sexualidad es como una energía, hay una energía de muerte, una energía de vida. La de vida es ceros, thanatos, ya después te explicaré muy bien esa parte. Ahorita no, como que no interesa mucho, pero sí hablaba de cómo la psique se puede ir fragmentando. Como en la película de Fragmentado, ya ves que salen diferentes personas, que también es otra película que me encantaría analizar. Déjamelo en los comentarios o en mi Instagram, en las encuestas, si es que tú quisieras que la analizara y que analizáramos el caso, que fue el caso real. Existe como esa fragmentación, y en esa fragmentación incluso también Freud hablaba de cómo pueden existir fijaciones sexuales. Y en esas fijaciones, Freud hablaba de que algunas eran como en relación al poder. Freud no hablaba de psicópatas y sociópatas, pero sí de personas perversas, que eran esas que les gustaba la dominación, el poder tener, el poder exigir, el poder tener el control sobre algo. Entonces Freud lo maneja así, lo dice así, y de hecho muchos asesinos en serie tienen una fijación sexual muy grande, que más allá de que sea el disfrute per se, es esta situación de poder, de yo tengo autoridad sobre ti. Hablamos también de la maternidad y la paternidad. Dentro de esta película te hace cuestionártelas muchísimo. Llega un momento donde te quiero romper este molde, perdóname que me traigo un poco, pero no sé cómo decirlo, te quiero romper este molde de que no existen ni madres ni padres perfectos, y que sin embargo son humanos, pero que también tienen que ser conscientes de que quieren ser papás, porque implica, más allá de lo económico, que claramente es importante para un niño para poder mantenerlo y poder darle una buena calidad de vida, está también la parte emocional, ¿no? O sea, si yo realmente estoy preparado como adulto a criar un niño. Y de todo esto vas a ir dándote cuenta cómo se empieza a relacionar con Kevin. A partir de aquí hay spoilers, así que yo te recomiendo que si no lo has visto, con todos estos elementos que tienes, que espero hayan picado tu curiosidad, vayas a verlo. Te espero. Vas a ponerle pausa. Contamos 3 segundos y de aquí vamos los que ya la hemos visto o los que no la han visto pero quieren saber qué pasa y no quieren ponerse a ver la película. Contamos. 1, 2, 3. Perfecto. Vamos adelante. Pues bueno, como lo dice la sinopsis de la película, Kevin es un hijo inesperado, y yo diría que hasta cierto punto no deseado. Cuando incluso yo realizaba mis entrevistas dentro de mis prácticas profesionales en la universidad en la que estudié, se preguntaba, ¿no? ¿Fue un niño planeado? Ok, sí o no. Y si fue un niño deseado. Son dos cosas completamente diferentes. Puede que no haya sido planeado, pero que el matrimonio aceptó al hijo, o bueno, la pareja, en ese caso no tiene que ver el matrimonio per se, o que sí fue planeado, pero ya después no fue deseado, ¿no? Entonces Kevin fue un niño no deseado, más allá de su padre, por su madre. Su madre, desde un primer momento, se ve que no quería ser mamá.
A lo largo de la película te das cuenta cómo ella se va cuestionando desde su nacimiento, desde su crecimiento, cómo va recordando todo, y que ella se va cuestionando mucho esta parte, si ella debería, más bien, si ella debió de haber tomado esa decisión. Un tiempo que no existe, o sea, las decisiones se toman y no se pueden cambiar, pero aquí sí es algo que te preguntas cuando las cosas no marchen de la manera en que tú las esperabas, sobre todo cuando es algo muy inesperado. Ahora, de lo que te hablaba incluso hace poco, hace unos segundos, unos minutos, hablábamos de la situación de que, ahora, como te decía, la película te presenta este cuestionamiento entre los roles de cada papá. Freud hablaba de roles paternos y maternos. Ya después sus discípulos y también él en un avance hablaba de que no precisamente tiene que ser mamá y papá biológico, o sea, puede ser tu tío, tu abuelo, tu mamá, como tal, tu abuela, tu tía, o sea, una persona que tú hayas considerado en ese rol materno, ¿no? En esto mismo, te digo, Eva desde un principio se ve que no quiere, o sea, tú lo puedes notar, y si no, igual tú dime qué es lo que tú notas, pero yo noto que no, ella no desea ser mamá, y sin embargo le toca toda la carga a ella. O sea, el señor va a trabajar, proveedor de comida, si lo quieres ver así, y a la que le toca toda la friega en ese sentido es a Eva. Y si Eva desde un principio no quería a Kevin, imagínate cómo es cuidar de una persona de la cual no estabas queriendo hacerlo. No me voy a meter en cuestiones de debate de aborto o no aborto, pero sí pensar en esta cuestión, de que a veces sí es muy importante que el niño sea deseado en su familia, más allá de planeado también, como te digo. En esta misma situación, como te hablaba hace rato de la simbiosis, Eva no puede distinguir los llantos de su bebé. Kevin llora todo el día, ella incluso se le llega a ver un momento donde tiene como una sonrisa cansada, como ya por favor, detente, toma conciencia, tal vez ni siquiera podía lidiar con sus propias emociones y tenía que lidiar con las del bebé. Llega un momento donde incluso pasan, estas escenas me quedó grabadísimas del primer momento que la vi, pasan por una construcción y Eva prefiere estar escuchando el taladro contra el concreto que a Kevin llorando. Llega un momento donde, digo, en estos roles ella se va a dormir porque el bebé ya pudo dormir, el papá llega y lo despierta y incluso le dice, oye, pues yo ya lo había dormido, y el señor así como si nada, pues simplemente se lleva a Kevin. Entonces, creo que sí, en YouTube en algún momento en los comentarios hablaban de que sí, la responsabilidad era completamente de Eva, pero recordemos que para poder concebir un niño, al menos en una situación de pareja, pues son dos personas, independientemente del género o su respectivo sexo, y que en esto mismo los dos deben estar involucrados para poder criar al pequeño, cosa que no sucede en esta película. Ella está muy conflictuada por ser madre, sobre todo porque empieza a ver demasiados cambios en su vida desde el nacimiento de Kevin, perdiendo cosas muy importantes para ella. Ya le gustaba estar en la ciudad, en algún momento su esposo le dice, no, es que este departamento, este condominio no es bueno para el niño, tenemos que mudarnos, se mudan, entonces ella pierde, imagínate, a lo mejor yo incluso pensaba que podía tener una depresión postparto, el que le pasa a muchas madres que incluso se sienten incapaces, aunque hayan querido a su hijo desde un primer momento, de que puedan criarlo. Y por tal motivo, tal vez por ese rechazo que le causaba, le pone mucha menos atención a Kevin, muchísimo menos, cada vez se va distanciando más, y que incluso dentro de la película alcanzas a ver cómo en algún momento existe esta distancia representada en escenas. O sea, no nada más es algo que tú o yo tuvimos al momento de la película. En las escenas te presentan cómo Kevin y Eva están separados, tal vez representando muy claramente esta situación emocional también. Entonces, aquí puedes notar diferentes cuestiones que yo te voy a explicar desde la psicología, que también puedes tomar en cuenta. Kevin quiere atención, sea como sea el lugar, así sea una atención buena o una atención mala. Yo le he llegado a decir a las personas que he llegado a atender dentro de mis prácticas y posteriores, esta parte de, es que quiero atención. Ok, ¿quieres atención buena? Cualquier tipo de atención, porque es diferente. Y un niño lo sabe, lo intuye. No con esta malicia. No pienses desde tu mente de adulto de, ay, malévolo, y hace las cosas a propósito.
sino que simplemente ve una reacción y la va a seguir produciendo. No hay algo como tan claro en la situación que pasa, por así decirlo, qué es lo que pasa por la mente de Kevin, porque casi todo, por eso te decía, pongámoslo entre comillas, Eva es la protagonista, todo lo ves a través de los ojos de Eva, pero hablo yo de comillas porque todo gira alrededor de Kevin. Entonces te da esta sensación, pues sí, de un antagonista o un coprotagonista. Ya me dirás tú cómo lo percibes. Toda relación que ella intenta en algún momento tener, en un principio ella es quien lo corta. En un principio incluso tú escuchas decir que la mamá le dice a Kevin que ella era feliz antes de que Kevin naciera. El padre incluso lo escucha y pues como que hay una desaprobación. Pero te digo, en la película casi no se ve que el padre esté involucrado. Puede ser la percepción de Eva, porque te digo, la película sí lo presenta, pero puede que no. O sea, puede que realmente el padre nunca estuvo involucrado en la educación de Kevin plenamente. Kevin va creciendo y adquiere una sonrisa que no es normal en un niño. El término de normalidad, incluso en mis videos los he dicho y te lo platico aquí, o sea, no es algo con lo que yo esté como muy de acuerdo, porque es muy relativo, pero sí es algo que te hace como comparar y parar de un lugar. Tiene una sonrisa tan extraña, incómoda, como te digo, puede ser la percepción que Eva tenía. Y de pronto todo lo que hace Kevin es para llamar su atención, pero no de una buena manera. Agarra, por ejemplo, un pan y simplemente lo estrella contra una mesa de vidrio para hacer enojar a su mamá. De hecho, él tiene aproximadamente, yo creo que ya en la película se ve que tiene unos 4 años, 5 años más o menos, que es la edad en la que los niños ya controlan sus esfínteres, y sin embargo Kevin sigue usando pañal. Él sabe perfectamente, es inteligente porque la mamá le hace algunas preguntas y él las contesta, pero incluso antes de eso, ahorita me estoy acordando esta parte donde él no le contestaba. Él simplemente fingía sordera, si lo quieres ver así. Porque incluso la mamá va y le dice al doctor, le dice, oye, pues es que no me contesta. Le dice, no, está perfectamente bien, está sano. La señora le dice a su esposo, y el esposo es como, estás exagerando, no está pasando nada. Ella sí lo quiso llevar en un principio, pero con un médico, un pediatra. Creo que nunca se planteó esta situación de que fuera a ver un psicólogo, un psicoterapeuta, un neurólogo infantil incluso. Porque en realidad, bueno, no sé cómo sea en Estados Unidos, pero pienso que aquí en México, o sea, prefiero estar escuchando los remedios de la vecina que acudir al doctor. Entonces, y al psicólogo sobre todo, digo, ahorita que hablamos de doctor psicólogo. Entonces, en ese sentido, hay varias cosas, digo, esta situación también de lo del pañal, y te lo platico porque te voy a explicar dos conceptos muy importantes que vienen siendo enuresis y encopresis. Si tú ya los conoces, nada más te los digo súper rápido. El control de esfínteres es el controlar el ir al baño, tanto pipí y popó, si lo queremos hablar así como muy vagamente, más coloquial. Pero si lo queremos hablar como más fino, sería pues la orina y las heces. El DSM-5, que ya te había presentado también en mi canal de YouTube, la verdad, no es porque vayas y te suscribas, que sí, estaría muy cool que lo hicieras, sino porque ya son conceptos que he explicado. Pero pues bueno, es como un tipo guía, que ya después hablaré también de eso, hay cierta controversia. Pero es un tipo guía que utilizan los psiquiatras para poder recomendar medicamentos que utilizan las aseguradoras en Estados Unidos. Ay, me parezco odio trabándome, perdóname. Y ellos hablan, bueno, han cambiado muchísimas cosas a lo largo del tiempo. Estaba la enuresis, esta sigue aquí en el DSM-5, que es como la versión más reciente de este DSM, y que tiene los siguientes criterios. Es una emisión repetida de orina en la cama o en la ropa, ya sea de manera involuntaria o voluntaria. El comportamiento es clínicamente significativo cuando se manifiesta con una frecuencia de al menos 2 veces por semana durante un mínimo de 3 meses consecutivos, o por la presencia de malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, académico, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Aquí quiero hacer un paréntesis. En general, cualquier enfermedad o cualquier situación que ya te impida vivir tu vida de manera normal a través de lo académico, de lo laboral o de lo familiar, debe de ser atendido.
Continuando con los criterios, la edad cronológica es por lo menos de 5 años o un grado de desarrollo equivalente, mental, hablamos en esta situación, y el comportamiento no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de la sustancia, una afección médica como diabetes o algún medicamento. Y esto es importante, siempre que vayas a acudir a un psicólogo, psiquiatra, psicoterapeuta por un dolor de cabeza, porque te duele mucho el estómago, porque hay personas que lo hacen así o van a una cuestión espiritual, que es otra cuestión que quiero manejar en otro punto, checa primero siempre la parte física, o sea, siempre descarta todo, que de verdad todos los análisis digan que no, que efectivamente lo tuyo puede ser psicológico, y entonces sí, acude con un terapeuta. Y bueno, te habla de que especificar si solamente es nocturna o que si es de emisión constante. Hablamos también de la encopresis, que es una excreción repetida de veces en lugares inapropiados, ya sea voluntaria o involuntaria. Al menos uno de estos episodios se produce cada mes durante mínimo de 3 meses. La edad cronológica es de por lo menos 4 años, un grado de desarrollo equivalente. El comportamiento no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de la sustancia. Nuevamente te digo, con una relación médica o de un medicamento como tal, o sea, una enfermedad o un medicamento. Y nuevamente especificar si es con estreñimiento o incontinencia. Existen pruebas de la presencia de estreñimiento en la exploración física o en la historia clínica, o encopresis sin estreñimiento o incontinencia por desbordamiento. No existen pruebas de presencia de estreñimiento por la exploración física o la historia clínica. Ahora, ya te puedes imaginar como por dónde vamos. Shot por cada que diga ahora, de lo que quieras. Si es menor de edad, no, que no sea de alcohol. Fíjate cómo te decía que Kevin usaba pañal a esa edad. Llega un punto donde incluso en una escena muy significativa también, donde ella precisamente le pregunta cosas, le dice cuánto es por esto, cuánto es esta suma, y Kevin le dice, no sé, y empieza a contar los números mal y de repente los empieza a contar todos bien, y como que se enoja con la mamá, le dice, ¿ya me puedo ir? Con una sonrisa desafiante, la mamá se molesta y le dice, a ver si esto es para tu mente. Le pone una suma muy complicada. Kevin se hace a propósito una encopresis, trae pañal, pues se hace a propósito. Su mamá lo sube al taburete y se enoja. Obviamente está enojado, obviamente lo cambia mal. Muchísimas situaciones que vas a notar en la escena. Después lo baja, lo regaña, le hace sentir como una satisfacción a Kevin de verla así, y aparte se hace otra vez. Entonces lo vuelve a tomar y en esta ocasión creo que lo avienta contra uno de los muebles, lo lastima, y eso obviamente le causa ya una culpabilidad que después Kevin utiliza. O sea, nunca le dice ni a su papá, ni a la doctora, a nadie que fue lo que hizo su mamá. Su mamá le pide disculpas, pero Kevin empieza a utilizar esta situación para chantajearla, para hacerla sentir mal, nuevamente para tener el control sobre ella. Hablamos de un niño de 4 o 5 años que desafía a su madre en ese sentido. Ahora, antes de hablarte del trastorno desafiante, me gustaría hablarte de que, bueno, Sigmund Freud, como te expliqué, padre creador del psicoanálisis, de la teoría psicodinámica, habla de cómo existen diferentes etapas del desarrollo sexual. Digo, sexualidad, imagínate como una energía vital que existe dentro de la persona, que se puede quedar como estancada o puede no ser suficiente. Está la etapa oral, está la etapa anal, está la etapa del Edipo, está la etapa de la latencia, o sea, una etapa de la adolescencia, bueno, preadolescencia, la pubertad, donde no hay como nada, por así decirlo, y está la sexualidad, que viene la resignificación del Edipo, que ya te explicaré mejor. Ahorita no es tan importante, ahorita te lo explicaré más adelante. Quiero hacer énfasis aquí sí en la etapa anal, que es la segunda fase, que se sitúa de los 2 a los 4 años de edad. Se organiza alrededor de la zona erógena anal. Satisfacción, no te imaginas una satisfacción sexual per se, sino una satisfacción de como cuando vas al baño después de que tienes muchas ganas de ir, te dices como que o cuando comes después de que no habías comido, en ese sentido. En una expulsión y retención, el niño aquí empieza a saber en qué momento puede tener el control, en qué momento puede dejar ir, en qué momento debe de retener, y es muy importante porque implica esta situación del control. Entonces, un niño de 5 años, 4 años, se está poniendo al tú por tú con su mamá, una adulta, que no puede decir que permite la situación, pero que sí
coexiste en esta relación. La mamá incluso en cierto momento le dice al papá porque Kevin le hace una travesura, creo que lo hace a propósito, él le dice que no, entonces como que ella se sigue en esta parte de ir y venir, ¿no? En esta situación de tirones. El niño en realidad tiene, a lo que yo también quiero pensar, un trastorno desafiante de la conducta, que son trastornos, igual nuevamente en el DSM-5, que son la verdad bastante... que te deja pensando mucho. Dicen que muchos asesinos en serie tuvieron este tipo de trastorno, le llaman trastorno de conducta desafiante, y de acuerdo al DSM-5 se caracteriza por un patrón recurrente e inapropiado para el nivel de desarrollo y contexto sociocultural, de conductas negativistas, desafiantes, desobedientes y comportamiento hostil hacia las figuras de autoridad. Te recomiendo mucho ver el documental de Iceman, el que te hablaba, el sicario del que te hablaba, donde incluso el psiquiatra se lo explica. O sea, son niños que disfrutan de discutir con adultos, hacen demasiadas pataletas, pero no en un grado como que te los imaginas que tiran en el piso del súper algo y de repente se ponen a llorar. Son pataletas en realidad muy exageradas, pero también muy específicas. Molesta deliberadamente a otras personas, acusa a otros de sus errores o mal comportamiento, es susceptible fácilmente molestado por otros, colérico, resentido, rencoroso, vengativo, e incluso muchas veces son niños que lastiman a animales. Niños que se sienten bien lastimando animales, que se sienten bien quitándoles la vida. No todos los niños son así, como no todas las personas son asesinos en serie, pero sí es importante detectar estos elementos para poder actuar pronto. Hay medicamentos que lo pueden tratar y con psicoterapia también se puede. Y Kevin presenta muchas de estas situaciones. Creo que incluso ya después, más grande del adolescente, se ve cómo mata a algunos animales. Hablamos también de la situación en la que él en algún momento se enferma y muestra como cierta debilidad con su mamá. Aquí muchos hablan de cómo él se siente débil y por eso, por la enfermedad, ya no le dice nada a su mamá, se queda muy quieto con su mamá. Pero a mí me parece algo como muy interesante cómo llega a existir esta situación de no quiero hablar con mi papá, me voy a quedar con mi mamá. O sea, ¿por qué no manipularía a su papá? Pensaríamos tal vez porque él no lo cuidaba, pero incluso más adelante hay una escena muy significativa donde él utiliza un arco que tiene que ver mucho con que la mamá le lee un cuento de arquería y él adopta un gusto enorme por eso. O sea, el papá llega y le regala un arco, practica arquería, entonces te hace cuestionarte en qué punto y por qué hubo esa fijación respecto a eso. Digo, eso es muy importante, más adelante, ya llegando casi al final lo vas a ver por qué. Ella se siente muy culpable en algún momento de la película, digo, es una transición de salto del tiempo y todas las cosas que le dicen y le hacen, la mamá las acepta completamente, tal vez porque ella se sintió mala madre por todo lo que pasó con Kevin. Pero Kevin crece y siempre te da esta sensación incómoda en él, cómo se viste, incluso hay escenas donde él en un momento de niño llega a ver a sus papás teniendo relaciones, después hay un segundo donde la mamá se le queda viendo mientras él tiene relaciones consigo mismo. Es que no quiero que YouTube me desmonetice. No Spotify se queda en el programa, pero YouTube, sí, no me desmonetices, por favor. Voy a censurar esas palabras. Y es una mirada de desafío. O sea, ya más grande incluso se nota más ese desafío donde la mamá trata de recuperar la relación con él, trata de entablar una simbiosis, trata de hablar con él. Y Kevin es como, ahora vamos a preguntar esto, ahora vas a hacer esto, ahora vas a hacer aquello, con una sonrisa desafiante en los labios de, a ver, trátame, dime algo. Como cuando tu perro te dice, a ver, regáñame, a ver si es cierto. Porque sabe que eres consentido, en este caso no sé si, pero parecido, imagínate esa mirada. O tu gatito, no sé si tengas gatito. O el animal que tengas en tu casa. Tiene un comportamiento más infantil para su edad, ya es un adolescente. Y creo que esto también se intensifica porque Kevin llega a tener una hermana. Una hermana que siento que su mamá sí estaba preparada para tenerla. Su mamá ya estaba más estable emocionalmente, si lo quieres ver así. Creo que a lo largo de la película se muestra que ella tuvo una gran depresión. A lo mejor en ese momento ella ya se sentía mejor. Y obviamente quiero pensar que Kevin se sentía más desplazado en esa situación, a pesar de ser un adolescente. Decir, chin, ¿por qué ella sí, por qué yo no, verdad? Llega un momento donde la película te medio insinúa, pero nunca llegas a verlo de esa manera. Si Kevin de verdad lastimó a su hermana,
si Kevin de verdad le hizo daño a su hermana en una primera instancia. Y la mamá la sobreprotege en un sentido que incluso no deja que ella salga con él. A pesar de que llega un momento donde actúa ante la situación, o sea, la hermana creo que se pone mal, llega una sustancia a las manos de ella, los papás están en la sala de espera, Kevin es quien llama a la ambulancia y la mamá es la primera que dice, Kevin lo hizo. Entonces el papá le dice cómo puede ser posible, se llama a la ambulancia. Pero los asesinos y a estas personas que son como psicópatas, sociópatas, digo, hay una diferencia notable en cuanto a la relación que puedan tener. Porque los perversos psicópatas pueden ser más manipulativos como con una sonrisa. O sea, Ted Bundy tuvo harto de novias y tuvo incluso harta situación de fans en la cárcel. ¿Y cuántos no hay así incluso? O sea, hablamos de Charles Manson también en ese sentido y es como... wow. Y hay otros que son más como el estilo de Jeffrey Dahmer, que también tiene una película, bueno, se hizo una película buenísima de este chico que sale en Teen Beach Movie 2, que la verdad es que no me acuerdo cómo se llama, que también te hace esta parte como del tímido, del callado, también por ejemplo con la situación de la matanza de Columbine, te hace pensar en todas estas situaciones. Al final del día, Kevin crece con esa situación, digo, siendo todavía desafiante con su madre. Y la película va intercalando en esto hasta que llega un momento elemental donde incluso el papá le pidió el divorcio. Ella pues dice que sí, pero como que se siente en esta encrucijada, siente que es por lo que ha pasado con Kevin, por estas discusiones que se han tenido. Llega un momento donde quiere arreglar las cosas, contesta el teléfono en su trabajo y al llegar nota, porque la llaman de la escuela, al llegar nota que hay varios papás afuera gritando y nota unos candados que ya había visto que había comprado Kevin. Su mente se empieza a acelerar muchísimo, su corazón se empieza a acelerar mucho, empieza a pensar qué es lo que está pasando, las puertas se abren y Kevin sale haciendo una ovación. Después sale el cuerpo de bomberos cuando ya logran capturar a Kevin para subirlo a la patrulla con cadáveres o con chicos con flechas. Existe un perdóname, de verdad. Bueno, más bien no te estoy fallando. Existe como un retroceso en la escena donde ella quiere ir a buscar a su esposo que no le contesta. En la película incluso vuelve a escuchar el tono como que te da a entender que se separaron, pero en realidad lo asesina. Kevin lo asesina a su hermana. Ella queda en un gran estado de shock y conmoción. Van a juicio, ella va lidiando con el juicio, con las situaciones y empiezas a entender qué es lo que siente Eva. Te digo, es muy interesante porque casi toda la película es de la percepción de ella. Incluso hay un momento en donde es Halloween y sientes como ella siente desesperación por los niños. En general sientes esa desesperación por los niños desde un principio. Hay una escena de ballet también donde puedes percibir esa misma situación. Y hay una escena también muy importante, son varias, velas anotando, de acuerdo a las que te voy diciendo, donde Kevin sale en televisión, no sé si fue imaginación de ella, quiero pensar que no, y habla de que él se siente orgulloso de lo que hizo. Digo, él sale como si fuera una ovación y él lo dice en televisión, o sea, soy famoso, la gente me está poniendo atención, la gente por morbo, por cualquier cosa está hablando de mí. Estoy seguro de que si alguien hubiera visto un concurso de matemáticas, hubiera cambiado de canal. Y sin embargo se están quedando aquí por el morbo que yo les causo. Llega un momento donde escuchas vítores, escuchas como porras en esa situación cuando él está como agradeciendo dentro del lugar donde guarda a sus compañeros. Y en realidad son los gritos de las personas, pero él está contento con esa atención. Y llega después un momento en donde ella lo va a ver a la cárcel porque, bueno, ya cambia su condena, cambia su situación, porque Kevin ya es mayor de edad. Esto creo que ha pasado hace 2 años, 1 año aproximadamente. Le pregunta tal cual, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que te hizo llegar a eso? Y es que es una situación muy rara porque parece que se lo cuestionan como si se lo cuestionara a alguien más, no a su hijo. Y sin embargo, a pesar de ese rechazo que llegaste a ver y llegamos a ver a lo largo de la película,
ella arregla su cuarto, arregla su ropa, la sigue conservando. Entonces te hace cuestionarte qué clase de relación tienen ellos dos. Al final del día ves un Kevin completamente diferente, tal vez es como una escena donde ya no está plagada de los sentimientos de Eva en ese sentido de rechazo, no sabemos. Donde él le dice, la verdad es que no sé, después de que él ya ha estado tomando antipsicóticos, creo, antidepresivos si estoy segura, y ansiolíticos, le dice, es que la verdad no sé, en ese momento lo tenía muy claro, pero ahora no lo sé. Como si eso, o una, lo drogó, lo dopó y ya no supo ni qué onda, pero la otra y la más segura es que los medicamentos le ayudaron. Y como a lo mejor desde un principio si el papá de verdad hubiera puesto más atención en lo que la mamá hubiera dicho, o si la mamá hubiera intentado más, yo sé que lo hubiera no existe, no me gusta ese tiempo, pero te hace cuestionarte si esos pequeños detalles hubieran cambiado el rumbo de la historia. Al final del día la escena termina en ella saliendo y ves una luz. Te preguntas si ella se suicidó, falleció, si simplemente es el fin de la historia. Y estoy dejando demasiados elementos de lado. Creo que estos elementos que te estoy contando son elementos que ya noté, que yo noté en un primer momento, pero que puedes ver muchos más dentro de la película. Ya te hablé de la teoría del ambiente, ya te hablé de la teoría psicosexual y de todos estos elementos. Sí me gustaría preguntarte y que te cuestiones si de verdad una persona nace así o se hace así, si el pasado de una persona justifica lo que hace. ¿Y cómo es que tú puedes distinguir todas esas situaciones, ¿no? ¿Hacia dónde sería tu brújula de moral? Y si es justo poder juzgar con una brújula de moral, tu brújula de moral y no la de los demás. Creo que son bastantes preguntas muy interesantes que se van a ir respondiendo y que con todo gusto te puedo ir respondiendo. Y que estoy muy emocionada de haber terminado este podcast. Tenía pensado que saliera el jueves, yo espero que salga el jueves y si no, pues échale la culpa a mí también. Y estoy muy agradecida de que me hayas escuchado, muy agradecida de que estés aquí. Te invito a que si por favor no te has suscrito a mi canal de YouTube, te suscribas, me va a ayudar muchísimo. Tengo pensado hacer un proyecto donde el día de mañana, espero pronto, llegue a mínimo 100,000 seguidores para generar ingresos, para poder apoyar a las personas que no pueden pagar un tratamiento psiquiátrico, o psicoterapéutico. Y que si estás interesado en participar, eres un psicólogo, un psicoterapeuta, un psiquiatra que quiera apoyar a las personas, con mucho gusto te puedes acercar conmigo. Te pido también que te suscribas aquí a Spotify, ponlo en tu lista de favoritos. Voy a estar subiendo, espero cada semana, cada jueves, chismoso, donde vamos a estar aprendiendo a través del chisme de las películas un poco sobre psicología. Te invito a que me sigas por mis redes sociales, Psicofer0 en TikTok, donde encontrarás contenido educativo y también te puedes reír de mí o conmigo. Y en Psicofer YouTube, donde también estoy publicando memes, pero también estoy publicando constantemente información importante que a veces no publico en TikTok. Y en mi canal, bueno, Psicofer, y si ya estás ahí, pues dale click en me gusta y en la campanita de notificaciones, además de en la suscripción. Te pido también, por favor, que si puedes me recomiendes con las personas que sientas que pueden servirle esto, aunque sea para distraerse o que les guste este tipo de contenido. Y sin más, te deseo una hermosa, hermosa semana, un hermoso día, de verdad, con todo mi corazón. Deseo que te estés sintiendo bien y que cualquier cosa sepas que la siguiente semana tenemos una cita. Les doy un abrazo muy grande y nos vemos. Bye.